En la clase de hoy vamos a aprender a trabajar con archivos. Un archivo es un espacio de memoria persistente en la computadora, o sea, hablamos de el disco o cualquier tipo de disco que contiene algún tipo de información al que nosotros accedemos o identificamos mediante su nombre y su ubicación. Pensemos, por ejemplo, en cualquier archivo Word que hayamos escrito, al cual sabemos en qué carpeta del sistema operativo se encuentra y cuál es el nombre que tiene ese archivo. Memoria persistente básicamente significa que una vez que hayamos, por ejemplo, terminado el programa que escribimos o desconectado la fuente de energía, la información que está en el disco permanece inalterada. Para trabajar con archivos, básicamente lo que hacemos es o leerlos o modificarlos. Dentro de modificarlos hablamos de crearlos o inclusive de destruirlos, de borrarlos. El procedimiento básicamente es el siguiente. Se abre el archivo o se lo crea, se lo lee o se lo puede modificar y finalmente se lo cierra. Básicamente hay dos tipos de archivos. Archivos binarios, donde lo que leemos, siempre leemos de a conjuntos mínimos de 1 byte. Pueden ser a veces lecturas de 2 o 4 bytes, pero básicamente pensemos en 1 byte, o sea, un conjunto de 8 dígitos binarios. Un archivo de tipo binario es un archivo donde nosotros leemos ese conjunto de bits y posteriormente nuestro programa u otro programa tiene que darle alguna interpretación a ese conjunto de bits. Un archivo de texto en realidad ya tiene alguna interpretación dada y un determinado conjunto de bits va a tener una interpretación de que va a ser una letra A, otro conjunto va a tener una interpretación de un número, cualquier dígito, otro va a ser, por ejemplo, una barra como esta, la barra invertida, otro los dos puntos, etcétera, etcétera. O sea, ya hay una interpretación de cada conjunto de bits cuando hacemos la lectura. Para hacer una lectura o cualquier operación en realidad con un archivo de texto usamos en Python usamos la función open. Open entre paréntesis vamos a ver algunos parámetros. El primer parámetro es el archivo que vamos a utilizar, en este caso para una lectura. El archivo va entre comillas. Si ustedes se fijan, tenemos la ruta, el sendero del archivo, que es c2 puntos barra la carpeta tmp, y este nombre de archivo, que es borgesarena.txt, que va a ser con lo que vamos a hacer nuestros ejemplos ahora, que es un poema de Borges que se llama, acá está el título, El reloj de arena. Yo lo abrí con un bloc de notas, por eso es de borgesarena.txt. Después viene el poema hasta el final y nada más. Eso es lo que vamos a usar como ejemplo. En mi caso está puesto en la carpeta tmp. Acá también hay una letra R antes. La letra R es para que interprete literalmente lo que dice acá. ¿Por qué? Porque estas barras invertidas se llaman también, son los caracteres de escape, que vamos a ver uno posteriormente, y cuando una lectura de archivo de texto se encuentra con una barra invertida, la interpretación del carácter posterior es muy particular.
Por ejemplo, la barra invertida con la letra T puede ser, por ejemplo, interpretarlo como una tabulación. Nosotros vamos a ver que la barra invertida con una letra N significa que pase a la línea siguiente del texto, etc. Hay toda una codificación con las barras invertidas. Para que no haga esa interpretación con la barra invertida, nosotros vamos a usar esta letra R precediendo el entrecomillado de toda la ruta y el nombre del archivo. Ese es el sentido de esa R ahí. El segundo parámetro, o sea, seguido por coma, es el modo en el que vamos a hacer la lectura de archivos. Este modo, hay varios modos, pero básicamente hay un modo para lectura, un modo para escritura y otro modo para agregar. Ya vamos a ver ahora. Vamos a empezar solamente con el modo R, que es el modo lectura. Si no escribiéramos absolutamente nada, o sea, prescindiéramos de este parámetro, mod igual a R, lo interpretaría como que abrimos el archivo borgesarena.txt también como modo lectura. Modo lectura significa que no podemos escribir nada, solo leer. Yo lo puse explícitamente a modo R solamente para que veamos de qué se trata, pero podríamos prescindir de ese parámetro si solamente lo que vamos a hacer es una lectura. Y finalmente el tercer parámetro es la codificación. La codificación es UTF-8, que es quizás la codificación más común para hacer una interpretación de un archivo de texto. Esto simplemente significa que cada conjunto de bits lo va a leer y lo va a interpretar de una manera determinada. Y en este caso la codificación UTF-8 viene perfectamente para leer nuestro texto, digamos, el conjunto de bits determinado lo va a leer como una A, como una E, como una N, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias codificaciones, más adelante probablemente utilicemos alguna otra. Entonces lo que vamos a hacer ahora es abrir el archivo y vamos a esta apertura, nos devuelve lo que se denomina un puntero o manejador de archivos, que en nuestro caso lo vamos a poner a ese puntero o manejador en la letra F. Después todas las operaciones que hagamos con el archivo las vamos a hacer a través de ese puntero que nos va a indicar el acceso al archivo y además de indicarnos el acceso nos va a indicar puntualmente en qué lugar del archivo está. Ejecutamos y ahora vamos a utilizar con ese puntero archivo una lectura de, digamos, los 10 primeros caracteres que tiene este archivo. Y vamos a poner esta lectura en la variable A. Por eso, al escribir read10 con el valor 10 adentro, lo que estamos haciendo es haciendo una lectura de 10 caracteres. Ejecutamos, imprimimos A y nos imprime los primeros 10 caracteres. Acá, igual que en la lista o en cualquier secuencia, el índice comienza siempre con 0. Ahora, una vez que hicimos esta ejecución de la lectura de estos 10 primeros caracteres, el puntero ya no va a estar al principio del archivo, sino va a estar en el valor que dejó luego de la lectura de esos caracteres. Por lo tanto, si volvemos a ejecutar esto e imprimir la variable A, vamos a ver que imprime los siguientes caracteres, o sea, ya se va a ubicar ahora en la posición 20. Si seguimos, continúa haciendo la lectura del archivo y el puntero continúa avanzando. ¿Qué es lo que nos devuelve esto? Bueno, vamos a ver
¿De qué se trata la variable A? Bueno, la variable A se trata de un string. Cuando vamos leyendo un archivo de texto, lo que nos va a devolver, inclusive aunque fueran números, va a ser cadenas de caracteres. Ahora podemos preguntar dónde está nuestro cursor, porque vimos que va avanzando en cada lectura. A eso lo hacemos con la función tel. Entonces ftel nos dice ahora que está en el lugar 33. Después de haber avanzado de a 10, 3 veces y haber ubicado el puntero en la posición siguiente, está en el lugar 33. Si queremos volver a poner el puntero al principio, hacemos f.seek de 0. El argumento de seek va a ser que el puntero se ubique en la posición explícitamente que estamos nosotros indicándole. Como le estamos indicando 0, va a volver a la posición inicial. Por lo tanto, cuando hacemos fread, volvemos a leer los 10 primeros caracteres. Si queremos leer todo el archivo, todo el título y el poema de Borges, tenemos que hacerlo con fread sin ningún argumento. Vamos primero a volver el cursor al principio, de nuevo, y hacemos fread. Fíjense que es un poco raro como está presentado acá el texto que vimos. ¿Por qué? Porque empieza con el título, después viene barra N, después sigue la primera línea de poema, otra vez barra N, que son caracteres que nosotros no vimos en el archivo de texto cuando lo abrimos con el bloc de notas. Particularmente son todos estos barra N que existen acá. Esta barra invertida N significa que los siguientes caracteres tienen que estar interpretados en la línea siguiente, por eso lo vemos en el bloc de nota línea a línea. Estos caracteres en el archivo real, borgesarena.txt, efectivamente existen. Lo que pasa es que cuando el bloc de notas los lee, no los presenta como parte del texto, lo único que hace es interpretar que cada uno de estos barra n significa que es el comienzo de la línea siguiente. Tiene que ubicarse al comienzo de la línea siguiente. Por eso está visto en forma de poema. Pero el archivo crudo, digamos, con los caracteres que realmente están incluidos, son todos estos. Si queremos hacer una lectura más limpia, digamos, línea a línea, del texto que tenemos, podemos operar usando el for, nuestro conocido for, teniendo en cuenta que lo que vamos a iterar es el texto. Cada línea con el for in va a ser ubicada acá en esta variable línea que pusimos nosotros. Para hacer esto, empecemos ubicando el cursor nuevamente al principio del texto. Inicializamos esta variable que va a ser un contador i igual a 0 para no leer todo el poema. Por lo tanto, si es mayor que 10, simplemente vamos a salir de la iteración. Y después lo que vamos a hacer es imprimir no la línea esta vez, ya lo vamos a hacer un poquito más adelante, sino vamos a contar qué longitud tiene cada línea. Y eso lo vamos a hacer también con una función que conocemos que es len, y vamos a usar línea.strip, o sea, la cadena de caracteres que está en línea, con esta función strip después del punto, que lo que hace es a una cadena de caracteres quitarle
los caracteres o espacios en blanco que tenga ya sea al principio o al final, no los espacios en blanco del medio. Fíjense que strip no es una función que estemos aplicándole al archivo en sí, sino a una cadena de caracteres que obtuvimos del archivo. Ejecutamos y vemos que nos devuelven la longitud de cada uno. Acá primero está la longitud del título, después está 0 porque está esa línea en blanco entre el título y las primeras líneas, y posteriormente las longitudes en caracteres de cada una de esas líneas. Si queremos ver nuevamente de qué tipo es línea, vemos que es de tipo string. Después ahora hacemos una lectura directamente de esas mismas líneas, ubicamos de nuevo el cursor al principio y ejecutamos el mismo programa que antes, nada más que en vez de hacer una lectura de la línea, de la longitud de la línea, directamente lo que vamos a imprimir es la línea. Y agregamos este parámetro end igual a nada, a un conjunto, un carácter vacío, para que no nos agregue, porque si no nos agregaría el print una línea intermedia después de cada impresión. Pueden después hacer una prueba qué pasa si sacan el end, a ver cómo estéticamente está puesta la impresión. Ejecutamos y nos muestra las 10 primeras líneas. También podemos leer una línea individualmente con esta función readLine aplicada directamente al cursor F. Si ejecutamos esto, después imprimimos, ponemos la línea, esta que vamos a leer en L, que como ubicamos el cursor al principio, en 0, la línea que vamos a leer obviamente es el título. Entonces después vamos a imprimir en qué posición quedó el cursor con FTL y finalmente cuál es la línea. Y después, finalmente, como habíamos dicho, el proceso comienza con la apertura, después la lectura o modificación eventualmente, y finalmente lo que tenemos que hacer para evitar problemas con el archivo, roturas del archivo y que después no podamos leerlo, es simplemente cerrarlo con fclose. Vimos entonces que con la operación read sobre un archivo, cuando se abre el archivo y el cursor se posiciona al principio del archivo. Eso se hace con la función open y como primer parámetro la ruta más el nombre del archivo y el segundo parámetro es el modo, que se puede poner explícitamente mod igual a R, entre comillas, para indicar que es una lectura. Si lo que hiciéramos es abrir el archivo de la misma manera, pero no solamente con el R, sino con el R y un signo más, estaríamos abriéndolo en modo lectura y escritura al archivo. En cambio, podemos directamente abrirlo en modo escritura con write, que también va a abrir el archivo, ubicar el cursor al principio del archivo, y eso se hace con open, el nombre exactamente igual que antes, nada más que el segundo parámetro va a ser una W. Si en cambio hacemos lo mismo abriéndolo en modo escritura, pero agregando el signo más, vamos a poder escribir y también leer el archivo. Hay una salvedad que hacer respecto al modo write, que uno cuando abre un archivo en modo write
sobrescribe el archivo existente. O sea que si abrimos ese poema de Borges con ese nombre, el contenido del archivo va a ser directamente borrado apenas se abra el archivo en este modo. Es más, si el archivo ese no existiera, borgesarena.txt, lo crearía. Finalmente, podemos abrir el archivo en modo append. La diferencia del modo append con los anteriores, la primera diferencia es que cuando abra el archivo, en vez de poner el cursor al principio, va a poner el cursor al final. El modo append se abre con la letra A, igual que antes, pero con la letra A con segundo parámetro, y eso va a permitir que uno escriba el archivo, pero a diferencia de write, como ubica el cursor al final, una vez que uno empieza a escribir, lo que va a hacer es agregar texto al archivo ya existente. Si lo abrimos con A+, vamos a abrirlo para lectura y escritura con el mismo criterio. El archivo se abre con el puntero en el final del archivo y uno ahí puede agregar texto. También, y eso sí es similar a write, si no existe el archivo, en ese caso crea un archivo con el nombre especificado. Abrimos nuevamente el archivo, ahora con el modo append y con A+ para poder leerlo una vez que escribamos, que agreguemos algo. Recuerden que el último paso que hicimos con el archivo fue cerrarlo, eso es muy importante. Recordarse en el proceso, en un programa, una vez que uno opera con un archivo, terminar cerrando. Ejecutamos esto, abrimos y lo que vamos a hacer es escribir al final del archivo. Sabemos que como lo escribimos en modo append, lo abrimos en modo append, el cursor está al final del archivo. Y ahora lo que vamos a escribir es simplemente que ese poema fue escrito por Jorge Luis Borges y vamos a agregar antes y después un /n para que no se escriba a continuación de la última línea, sino que haga un salto de línea y después de la escritura escrita por Jorge Luis Borges, haga otro salto de línea. Ejecutamos y volvemos a ejecutar para leer ahora el archivo, cómo quedó el archivo. Lo hacemos línea por línea para hacer una lectura cómoda del poema tal como fue escrito, como si lo leyéramos del bloc de notas, y vemos al final que se agregó escrita por Jorge Luis Borges. Ahora cerramos el archivo y buscamos en el bloc de notas cómo quedó el archivo. Abrimos el bloc de notas y al final está escrita por Jorge Luis Borges, que es tal como lo dejamos. Para escritura de archivos, no solamente podemos usar append, podemos usar write como vimos, la W, y W+ para escritura y lectura simultáneamente. Dijimos que con el modo write ocurrían dos cosas. El cursor se pone al principio del archivo y cualquier contenido que tuviera el archivo previamente lo borra. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un archivo nuevo, inexistente, porque sabemos también que en caso de que no exista lo crea, y en la misma ubicación que teníamos anteriormente el poema de Borges, creamos ahora un archivo thc2.txt que por ahora no existe. Ejecutamos esto y ya debiera estar el archivo, y lo que
vamos a hacer es escribir estas 4 líneas. ¿Por qué decimos que son líneas? Porque escribimos un texto y finalmente al terminar el texto escribimos barra invertida n para que el cursor se ubique al principio de la línea siguiente. Vemos que nos devuelve el fwrite la posición nueva del cursor en cuanto a cantidad de caracteres. Finalmente, una vez que escribimos estas 4 líneas, hacemos una lectura. La lectura no nos da nada. ¿Por qué? Porque el cursor está puesto al final del archivo, no lee lo que hay antes. Por eso nos da esta doble comilla vacía. Si queremos hacer la lectura y hacer la lectura línea a línea para leer claramente qué es lo que escribimos, nuevamente ponemos el cursor al principio y escribimos con un for línea, en la variable línea, lo que nos va devolviendo el cursor f. Ejecutamos y tenemos las líneas que escribimos. Finalmente cerramos y buscamos el archivo. Acá tenemos thc2.txt escrito en el bloc de notas. Tengan en cuenta que el archivo real tiene los /n al final de cada una de las líneas, esos /n que escribimos, pero el bloc de notas lo que hace es no ponerlo, no presentarlo, sino interpretar que continúa una línea detrás de eso. Vimos que lo que obtenemos cuando vamos procesando un archivo, cuando obtenemos datos, información del archivo, es una cadena de caracteres. Entonces vamos a ver algunas pequeñas herramientas con cadenas de caracteres para poder procesar lo que obtenemos, para poder encontrar palabras, modificar posteriormente el archivo, por ejemplo. Tenemos una cadena de caracteres acá que la ubicamos en la variable str. Sabemos a su vez de que una cadena de caracteres es una secuencia y como tal podemos procesarla como hemos venido procesando secuencias como las listas, por ejemplo. En el lugar 3, en el índice 3, str de 3, tenemos la letra O. Si queremos una porción de la cadena de caracteres, podemos poner el índice con el que inicia esa porción de la cadena y el último posterior al índice buscado. Eso ya lo conocíamos de trabajar con secuencias anteriormente, pero agreguemos algunas funciones que pueden ser útiles, que van a ser útiles. Una, supongamos que queremos contar la cantidad, una determinada cantidad de caracteres o de secuencia de caracteres. En este caso, nuestro carácter va a ser el carácter vacío, o sea que en la secuencia de caracteres str lo que queremos contar es cuántos espacios en blanco hay. Y hay efectivamente 5 espacios en blanco. También podemos querer a la gran parte de caracteres que está en minúscula, poner toda la secuencia de caracteres en mayúscula. Y eso lo hacemos con la función upper. La cadena str acá va a quedar exactamente igual que antes. Nos va a devolver la cadena de caracteres con mayúscula y si quisiéramos que esto quede en una variable, debiéramos recuperar lo que devuelve esta función en una variable. Por lo tanto, ahora la función my sí va a tener la cadena de caracteres en mayúscula, mientras que str va a permanecer exactamente igual.
Queremos encontrar, por ejemplo, una secuencia de caracteres cualquiera. Es str de findEs nos dice que está en la posición 5. Recuerden que siempre se empieza de 0. También podríamos buscar la misma cadena de caracteres, pero esta vez desde el lado de la derecha, empezando por la derecha. Y ejecutamos y está en la posición 30. O sea que en vez de empezar por acá, que estaba en la posición 5, lo ubicamos desde este lado. El índice obviamente va a ser contado desde la izquierda. También podemos modificar la cadena de caracteres y eso lo hacemos con la función replace. Especificamos cuál es el elemento que queremos modificar y cuál es el elemento que vamos a poner en lugar de ese. Y nos devuelve esta cadena de caracteres nueva que haciendo a la inversa podemos volver a ponerlo como estaba antes. Esto, si se fijan, no siempre va a ser posible. En este caso quedó exactamente igual que antes, pero no siempre es posible. De acuerdo a cómo haya quedado la modificación que hicimos anteriormente. Otra función útil, especialmente cuando queremos buscar palabras, fíjense que acá, cuando encontramos la cadena de caracteres, nos devuelve el primero que coincide con esta cadena especificada. Lo mismo aunque busquemos por la derecha, nos va a buscar el primero encontrado por la derecha que coincide con la cadena especificada. Pero supongamos que tenemos una cadena de caracteres grandes y hay, qué sé yo, 5 es. ¿Cómo haríamos para encontrarlo? Bueno, estas funciones no van a ser del todo útiles, al menos tal como están, salvo que hagamos alguna iteración y vayamos corriendo el origen de la iteración para encontrar todos. Una forma sencilla de hacer búsquedas de palabras completas, por ejemplo, quizás no tanto de cadenas específicas de caracteres, pero sí de palabras completas, es con la función split. La función split lo que hace es separar nuestra cadena original de caracteres y el elemento de separación va a ser el argumento de split. Veamos cómo quedó L y cómo separamos por caracteres vacíos. La separación va a ser por cada una de las palabras. Finalmente veamos un ejemplo de cómo buscar una cadena de caracteres determinada en un archivo con todo lo que vimos. Abrimos el archivo con el poema de Borges en modo lectura y recordemos que si leemos una línea con readline, en la variable str, en este caso vamos a tener la primera línea que es el título del poema. Si buscamos en esa cadena de caracteres la cadena re, la encontramos en la posición 3. Eso que hicimos podríamos haberlo hecho sin necesidad de crear una variable. Con fReadline obtenemos en una cadena de caracteres la línea correspondiente, en este caso la primera de nuevo porque estamos posicionando el cursor al principio del archivo. Y como esto es una cadena de caracteres, ya le podemos aplicar el punto find, que va a ser la función que se va a aplicar sobre esa cadena de caracteres de vuelta por fReadline. Ejecutamos y obviamente el resultado es el mismo
que habiendo intermediado con esta variable str. Con ftel vemos en qué posición quedó el cursor, y el cursor queda en la posición 19, porque si bien el re estaba en la posición 3, la lectura se hace sobre toda la línea. Entonces queda al final de la línea. Lo que podemos hacer también es contar la cantidad de re que hay, y en esa línea en particular volvemos a poner el cursor al principio y vemos que hay 2 re en la línea. ¿Cómo haríamos entonces para encontrar ambos re de una forma genérica que nos permita ubicar cualquier cantidad de cadena de caracteres que se repitan en una determinada línea? Bueno, acá tenemos un programa, pequeño programa para hacer eso. Para encontrar nuevamente la cadena de caracteres re, lo que hacemos es ir desplazándonos a lo largo de toda la cadena de caracteres con esta lista temporal de i hasta i más 2. En realidad podríamos haber puesto, para hacerlo más genérico, i i más len de re, por si la longitud no fuera 2, y quisiéramos hacerlo genérico dentro de una función para que nosotros pongamos en la función como parámetro la cadena de caracteres y quede automáticamente el tamaño de la búsqueda adecuado a la cadena de caracteres puesta en el parámetro. Entonces, como decíamos, lo que vamos a hacer es ir desplazándonos y preguntando si la cadena de caracteres que tenemos es igual a re. El desplazamiento lo hacemos en este caso con un while que se va moviendo hasta len de temp menos 1. Este 1 también habría que corregirlo genéricamente de acuerdo a la longitud de caracteres buscada. Ejecutamos esto y vemos que en primer lugar nos imprime la posición del primer re y después la posición del segundo re de la cadena. ¿Qué pasa si, por ejemplo, pensando también en esa función genérica de búsqueda de una cadena de caracteres, la cadena de caracteres que estamos pidiendo como parámetro de la función no existe? En ese caso, lo que va a pasar es de que la función find, por ejemplo ZZ, que es una cadena de caracteres que sabemos que no existe en la cadena buscada, en el título del poema de Borges, nos va a devolver -1.